Jesús interviene, pero esta vez no con parábolas suaves, sino con advertencias ardientes desde las entrañas del infierno. ¿Qué pasa? Después de la muerte, realmente hay un lugar donde el alma sufre por toda la eternidad. Lo que estás a punto de escuchar son testimonios reales, sueños, visiones, despertares. Todos tienen algo en común, un mensaje divino. Y esta noche Jesús quiere que lo escuches. Un niño de 8 años se ahogó en un lago. Fue declarado muerto durante 3 minutos. Cuando despertó en el hospital, sus primeras palabras no fueron «mamá» ni «ayuda». Fueron «vi a mi madre», gritando en el fuego. Y luego levantó su dedo tembloroso hacia el cielo y dijo: «Jesús me lo mostró». Y si el infierno no es una metáfora, y si es un lugar real, donde las decisiones tienen consecuencias eternas, esta no es una historia de terror. Es un eco de advertencia. Hoy vas a escuchar relatos, no escritos por escritores, no inventados por películas, sino dichos por los que estuvieron allí, por los que murieron y regresaron. Testimonios reales, visiones, gritos, momentos en que el alma abandona el cuerpo y se encuentra cara a cara con la eternidad. Y entre todos estos relatos hay un nombre que se repite, no como símbolo, sino como presencia. Jesús, no el Jesús de las catedrales, no el que cuelga en las paredes, sino el Jesús que en 2025 aún aparece, a veces en un hospital, a veces en un sueño, a veces justo antes del último aliento. ¿Estás preparado para escuchar lo que nadie quiere contar? ¿Estás listo para mirar donde muchos cierran los ojos? Porque hoy no hablamos del amor que consuela, hablamos del amor que advierte, el amor que con lágrimas te dice: no bajes allí. Comenzamos. Cuento 1. El hombre que murió clínicamente y cayó en un abismo sin fondo. Dicen que murió por 3 minutos, y sin embargo, él recuerda cada segundo. Se llamaba Alejandro, 54 años, comerciante, padre de 2 hijos, ateo de toda la vida. Su frase favorita era: después de la muerte no hay nada, solo silencio. Pero aquella tarde de noviembre, el silencio se rompió con un grito. Un infarto fulminante lo derrumbó en el pasillo de su casa. Su esposa llamó al 911. Mientras los paramédicos intentaban reanimarlo, Alejandro ya no estaba ahí. Su cuerpo sí, pero su alma ya había comenzado a caer. Él lo describe así: no fue un túnel, no fue luz, fue caída, pura caída. Al principio pensó que estaba soñando, pero los sentidos eran demasiado reales. El aire quemaba. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era una presencia que lo devoraba. Era un abismo sin fondo, un descenso sin fin. Y entonces comenzaron los sonidos.
gritos, mailes, no en su idioma, no en ningún idioma humano, gritos de almas sin rostro, un coro eterno de dolor. Alejandro trató de hablar pero no tenía boca, trató de taparse los oídos pero no tenía manos. Era conciencia pura, atrapada en caída libre. Y lo más aterrador no fue el fuego, ni los lamentos. Fue una voz que no gritaba, sino que susurraba. Justo al lado de él, sabías que yo existía, pero preferiste hacerte el ciego. Cada vez que ignoraste el sufrimiento del otro, diste un paso más hacia aquí. No te envié aquí. Tú caminaste. Alejandro sintió algo más frío que el hielo vergüenza. No miedo, no culpa, vergüenza sagrada. Recordó momentos que había olvidado por completo, la vez que rió cuando su hijo lloró por un dibujo roto, la vez que ignoró al vagabundo con fiebre bajo la lluvia, la vez que dijo: lo importante es ganar dinero, no andar de buena gente. Y en ese abismo, las risas se convirtieron en cadenas. Cada acto de egoísmo se le pegaba al cuerpo como plomo fundido. Ya no caía solo, se arrastraba a sí mismo hacia más profundidad. Pero justo cuando sintió que no quedaba nada, cuando pensó: esto es para siempre, una luz lo atravesó, no una luz lejana, una presencia. Y la voz cambió. ¿Quieres salir de aquí? ¿Estás listo para vivir con los ojos abiertos? Fue entonces cuando Alejandro gritó por primera vez en su vida, no de miedo, sino de rendición. Sí, Señor, si eres tú, sáname. Y en ese instante dejó de caer. Despertó en la ambulancia vomitando aire, llorando como niño. Los paramédicos gritaban de sorpresa. Su esposa cayó de rodillas. Alejandro no volvió a ser el mismo. Vendió su negocio. Se reconcilió con su hermano. Comenzó a visitar cárceles para hablar con los presos. Y cada vez que cuenta su historia, termina diciendo: Dios no me mandó al infierno, yo fui solo, pero también fue Él quien me alcanzó. Fin de la sección. Cuando ni yo mismo me habría perdonado. Cuento 2. La muchacha que vio a su novio ser devorado por la oscuridad tenía solo 20 años. Se llamaba Clara. Una chica, como tantas otras, universitaria, activa en redes sociales, con sueños grandes y una sonrisa que encubría mucho más de lo que mostraba. Aquel día la lluvia no daba tregua. Era tarde. Clara iba en la moto sin casco, con la cabeza llena de preocupaciones y el corazón dividido. Discutía por mensajes con su novio, Tomás, mientras avanzaba por la carretera mojada. Lo que no sabía es que ese trayecto, esa curva, ese segundo, iban a cambiarlo todo. El impacto fue brutal. El mundo giró. El metal se dobló. El sonido de huesos quebrándose se mezcló con el grito sordo de su alma despegándose del cuerpo. Clara no murió, pero por unos minutos dejó de estar viva. Fue en ese lapso, en ese limbo donde ocurrió lo imposible. Ella se vio flotando, el cuerpo ensangrentado en el asfalto, personas gritando, sirenas, pero su conciencia estaba en otro sitio.
No supo cómo, pero apareció en un lugar frío. No había fuego, ni llamas, ni diablos. Era peor, un gris opaco eterno donde el aire estaba hecho de culpa. Las paredes respiraban, susurraban nombres. Y allí lo vio, Tomás. Pero no era él. Era una figura con su rostro deformado que gritaba sin voz. Lo arrastraban cadenas negras, pero no eran de hierro, eran hechas de recuerdos, fragmentos, imágenes. Clara vio flashes, una conversación en un auto, lágrimas, una clínica, una firma, un silencio. Luego, un grito ahogado de una chica embarazada sola en una camilla. Clara entendió. Tomás había obligado a otra joven a abortar. No una vez, dos. Y ahora, en este lugar sin tiempo, esas decisiones lo estaban consumiendo. Cada sombra que lo rodeaba tenía forma humana, pero sin rostro. Ella quiso gritar su nombre, quiso tocarlo, pero una voz clara como el agua la detuvo. No puedes sacarlo de ahí. Él eligió cerrar sus oídos. A ti te fue permitido ver. Clara volteó. Era él, vestido de blanco, los pies desnudos, tocando ese suelo sin forma. No llevaba corona. No brillaba. Pero sus ojos lo decían todo. El mismo Jesús, del que había escuchado de niña, estaba ahí, con ella, con un rostro que no juzgaba, pero sí dolía. Clara dijo: esto no es para asustarte, es para despertarte. Tú también estás en el borde. Ella se quebró, cayó de rodillas, aunque no sentía el piso. Gritó, lloró, pidió otra oportunidad. Jesús extendió su mano, la miró a los ojos y preguntó: ¿qué eliges ahora? Y entonces el mundo volvió. Una bofetada de realidad. Hospital, tubos, dolor, gritos de madre, médicos con ojeras. Clara había vuelto, pero nunca fue la misma. Rompió con Tomás. Dejó atrás todo lo que no era luz. Empezó a hablar en iglesias, en plazas, en TikTok, no para dar miedo, sino para advertir, para contar lo que vio. Terminaba cada testimonio con una frase: yo estuve cerca, muy cerca, pero me despertaron antes de que fuera tarde. Y si estás escuchando esto, tal vez tú también estás siendo despertado. Cuento 3. El sacerdote que cayó en el fuego era un hombre respetado, siempre con sotana e impecable, voz grave, mirada serena. El padre Esteban. En su parroquia, todos lo veían como un pilar. Pero detrás del altar, algo se había roto hacía tiempo. Predicaba con las escrituras, pero su corazón estaba lejos del fuego del Espíritu. Conocía las palabras, pero no vivía su esencia. Se volvió experto en esconder su vacío detrás de homilías pulidas, consejos mecánicos y sonrisas forzadas. La oración se volvió rutina y el amor una actuación. Lo más curioso, no creía en el infierno. Decía que era una metáfora. Dios es amor. Nunca permitiría un lugar así
repetía. Se burlaba de las visiones de santos antiguos. Fanatismo medieval, decía, entre risas, con colegas en cenas privadas. Con el tiempo su alma dejó de arder. Se apagó en silencio, pero un día su cuerpo colapsó. Infarto masivo. Todo quedó negro. Y entonces despertó, no en el hospital, no en la luz, sino en el fuego. Un fuego que no consumía el cuerpo, pero devoraba la conciencia. No había llamas visibles, sino una sensación sofocante, un ardor que salía desde dentro. Era como si cada mentira que dijo, cada vez que ignoró el dolor de un feligrés, cada momento de soberbia, le estallaran ahora en el alma. Estaba solo, pero no completamente. Escuchaba voces, no gritos, sino sus propias frases repetidas, distorsionadas, burlonas. El infierno no existe. Todo es simbólico. Haz lo que sientas. Las mismas palabras que usó para justificar su tibieza, ahora lo rodeaban como cuchillas, y entonces vio su reflejo, no en un espejo, sino en algo peor. Era un charco oscuro. En él vio su rostro deformado, sin ojos, sin boca, solo una mueca congelada de indiferencia. No estaba allí por odio, no por asesinato, sino por haberse puesto en el lugar de Dios y decidir lo que era real o no. De repente una figura se acercó. No caminaba, no brillaba, solo estaba. Y él lo supo. Era él, Jesús. No dijo una palabra, solo lo miró. Y en esa mirada, el padre Esteban vio cada oportunidad que tuvo de amar y la dejó pasar. Cada confesión que escuchó sin compasión. Cada misa celebrada sin fe. El sacerdote cayó de rodillas. Intentó hablar, pero no tenía boca, solo pensamiento, y gritó desde lo más profundo de su alma: «Perdóname, creí saberlo todo, y no sabía nada». Jesús se acercó, extendió su mano, no para castigar, sino para levantar, y en ese instante despertó. En el hospital, rodeado de médicos, con lágrimas cayendo por su rostro como nunca antes. Desde ese día, el padre Esteban no volvió a predicar igual. No usó más sus viejas homilías. Hablaba con el corazón temblando. Lloraba en cada misa. Y lo más impresionante es que nunca volvió a decir que el infierno era simbólico. Cuando alguien le preguntaba: «Padre, ¿usted cree que el infierno es real?», él no respondía con palabras, solo bajaba la mirada y decía: «Yo lo vi, y gracias a Cristo salí antes de que fuera eterno». ¿Alguna vez has escuchado un testimonio tan fuerte que te hizo cuestionar todo? Hoy te hemos compartido visiones, historias reales, gritos desde el abismo. Pero ahora te toca a ti. Este espacio no es solo para escuchar, es para despertar. Si alguna parte de lo que escuchaste hoy tocó algo dentro de ti, deja un comentario. Tal vez fue esa historia del
hombre que cayó por su falta de perdón. O quizás la joven que vivía una doble vida. ¿Con cuál te identificaste más? ¿Qué parte no pudiste ignorar? Comparte en los comentarios una experiencia tuya o de alguien cercano sobre un sueño extraño, un aviso espiritual o un momento que te hizo pensar: Dios me está llamando. Tu historia podría ser justo lo que otro necesita para cambiar su vida. Y si sientes que este mensaje es para alguien que conoces, no lo guardes, compártelo. Porque hay almas que solo despertarán cuando escuchen algo así de parte de ti. Jesús, 2005. Él aparece en los sueños. Dicen que Dios ya no habla, que en este siglo, con tantos influencers, algoritmos y notificaciones, su voz se ha perdido entre millones de likes vacíos. Pero, ¿y si no es que Él ha dejado de hablar, sino que hemos dejado de escuchar? Hay personas que no pidieron ver nada. No estaban buscando una visión. No eran santos. Algunos ni siquiera creían. Pero en medio de la noche, en el rincón más oscuro de su alma, Jesús apareció. Y cuando lo hizo, no vino con truenos ni rayos, sino con una mirada que traspasaba el alma. La primera historia es la de Rodrigo, un joven que se burlaba de todo lo que oliera a fe. Viral en redes, por sus videos de humor negro, vivía diciendo que Dios era una excusa para los débiles. En una ocasión subió un video editado burlándose de la crucifixión. 3 días offline. Jesús, después de que lo funaron los romanos, decía el título: risas, comentarios, millones de vistas. Esa misma noche, Rodrigo soñó. Pero no era un sueño cualquiera. En el sueño estaba solo en un lugar vacío. No había paredes, ni suelo, ni cielo. Solo un vacío gris sin tiempo. De repente, una figura se acercó. Era un hombre con túnica blanca, pero sus ojos no eran ojos. Eran océanos de verdad insondables, ineludibles. Jesús no dijo nada al principio, solo lo miró. Rodrigo, sorprendido, intentó hablar. «¿Eres real?». Jesús respondió con calma: «Tú me conoces más de lo que dices. Me usaste para entretener, pero sabías que existía. Lo que hiciste no fue una burla. Fue un grito desde tu herida». Rodrigo comenzó a llorar. Una vergüenza tan profunda como si alguien hubiera expuesto todas sus inseguridades. En el sueño, cayó de rodillas. «Porque yo preguntó, porque aún estás a tiempo, porque aunque tu boca se burla, tu corazón me buscaba». Al despertar, Rodrigo no podía dejar de temblar. Ese mismo día, borró su canal. A la semana publicó un video sin humor, sin filtros. «He visto al Cristo que no creía. Me miró y aún así me amó». Otro caso. Mariana, influencer de belleza con más de medio millón de seguidores. Su vida era perfecta. Por fuera, maquillaje impecable, viajes, marcas, filtros. Pero por dentro batallaba con ansiedad, soledad
y la sensación de que todo era falso. Cada noche antes de dormir, decía en voz baja: Dios, si existes, mándame una señal. Y un día llegó. En el sueño, Mariana estaba maquillándose frente a un espejo. Pero cada vez que se miraba su rostro, cambiaba primero. Era bella, luego vieja, luego sin rostro. Detrás de ella apareció una figura. No hablaba, pero todo se detenía con su presencia. Jesús. Ella quiso correr. El maquillaje en su rostro comenzó a derretirse en el sueño. Se sintió desnuda, expuesta. Jesús se acercó. En el sueño Mariana sentía pánico, pero él no venía con juicio. Solo dijo: ¿por qué te escondes tanto? Si yo ya te vi completamente y te amo igual. Ella cayó al suelo como si el alma no pudiera con tanto peso. No sé cómo ser yo, murmuró. Empieza por mirarte sin filtros, respondió él. Yo ya lo hago y no aparto mi rostro. Desde ese día, Mariana comenzó a compartir contenido distinto. Habló por primera vez sobre su ansiedad. Perdió marcas. Ganó paz. Una tercera historia más dura aún. Don Ernesto, 62 años, pastor durante 3 décadas. Tenía una iglesia, una comunidad, una familia ejemplar, pero guardaba algo oscuro, un corazón lleno de juicio. Aunque predicaba amor en privado, despreciaba a quienes no vivían como él. Gays, prostitutas, drogadictos, gente del mundo, todos eran objeto de su desprecio piadoso. Una noche, después de un culto en el que reprendió duramente a una joven embarazada, soñó que estaba en una iglesia vacía. Se escuchaban sus propias prédicas en eco, repetidas, huecas. De pronto vio a Jesús sentado en el último banco. Señor, dijo Ernesto acercándose, ¿qué haces tan atrás? Tú deberías estar en el altar. Jesús lo miró con tristeza. Estoy donde dejaste a los que rechazaste, donde tú no entraste por miedo a ensuciar tu santidad. Pero yo prediqué en tu nombre, predicaste, pero no amaste. Hablaste de mí, pero no me reflejaste. No busco perfectos, busco corazones rotos, dispuestos a amar a otros rotos. Don Ernesto despertó llorando. Esa mañana pidió perdón públicamente en su iglesia. Dijo: no quiero ser una voz de condena. Quiero volver a ser eco del amor de Cristo. ¿Y qué tienen en común estas historias? Personas diferentes, contextos distintos, pero una misma visita. Jesús no apareció en sueños para asustar. Tampoco vino a castigar. Vino a hablar como siempre lo ha hecho, con una verdad tan suave que corta y un amor tan fuerte que desarma. Y entonces viene la gran pregunta: ¿por qué Jesús usa sueños hoy en día? Porque en medio del ruido, el único momento en que estamos realmente abiertos es cuando dormimos, sin distracciones, sin máscaras, solo tú y lo eterno. Jesús 2025 no ha cambiado, no grita, no viraliza, no necesita millones de vistas,
solo necesita un corazón que, aún sin saberlo, murmure en la oscuridad. Estás ahí, y cuando escucha esa pregunta sincera, Él aparece, no como juez con martillo, sino como hermano con lágrimas, como médico con manos suaves, como salvador con heridas visibles que aún sangran por amor a ti. Tal vez tú no creas, tal vez piensas que esto es exageración, pero detente y pregúntate, ¿por qué esto te está tocando tanto? Y si esta historia no llegó a ti por casualidad, Jesús 2025 no vino a condenarte por tus errores, vino a abrazarte en ellos, a despertarte con ternura, a decirte, no importa qué tan lejos hayas ido, siempre sabré el camino de regreso hacia tu alma. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez has tenido un sueño que te marcó profundamente? ¿Has sentido que alguien o algo te hablaba mientras dormías? Compártelo. No tengas miedo. Quizás tu experiencia sea justo lo que otro necesita para volver a creer. Jesús sigue hablando, solo que ahora lo hace cuando el mundo duerme. El infierno es donde Dios no está, y tú decides entrar. ¿Has pensado alguna vez que el infierno no necesita llamas para consumirte? Que no hacen falta demonios con tridentes para destruir tu alma. El infierno no siempre es un lugar que se encuentra al final del camino. A veces, el infierno comienza aquí, con una decisión, con una traición, con un silencio, con un no me importa. Jesús, si caminara entre nosotros en 2025, con sandalias digitales y voz entre miles de podcasts, no vendría con fuego, vendría con verdad, y esta verdad dolería más que cualquier llama. El infierno diría, Él no es tanto un castigo impuesto, sino un estado elegido, un espacio sin amor, una eternidad donde Él no está, porque tú no lo quisiste allí. Imagínate esto, una mujer despierta en un cuarto sin ventanas, no sabe cómo llegó ahí. No hay relojes, no hay luz, no hay sonidos humanos, solo un murmullo constante, como si millones de voces gritaran al mismo tiempo en la distancia. Pero nadie responde. Ella grita, se araña, suplica, pero nada, solo ese murmullo y una certeza: estoy sola, por completo. Castigo no resultado. Durante años, esa mujer rechazó cada invitación de Dios. No directamente, no con odio, pero con indiferencia. Estoy ocupada. Dios es para ancianos. Mi espiritualidad es privada. Tal vez mañana. Mañana nunca llegó. Y ahora no es que Dios la odie, es que simplemente ya no está con ella. Porque cuando pasas toda tu vida pidiéndole a Dios que te deje en paz, al final, Él lo hace. Jesús lo dijo con claridad: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero si tú decides caminar lejos, la oscuridad no es castigo, es consecuencia. Cada acto
de odio que toleras sin decir nada, cada mentira que justificas, cada venganza que celebras, cada vez que ves injusticia y no haces nada, es como un paso más hacia un lugar donde Dios ya no está. ¿Y sabes qué duele más? No son los gritos, no es el fuego, es saber que pudiste estar con Él, pero no quisiste. Un joven en Bogotá compartió esto. Tuvo una sobredosis. Su corazón se detuvo por 2 minutos y medio. En ese lapso, vio un pasillo largo, sin puertas, sin ventanas. Solo pasos. Pasos que no eran suyos. Y una voz que le dijo: «Seguirás jugando a que no me conoces». No era una voz severa. Era profundamente triste. Despertó llorando, no por miedo, sino por haber sentido por primera vez el dolor de haber hecho llorar al mismo Dios que lo creó. El infierno no siempre es castigo. A veces es solo la ausencia de todo lo que un día ignoraste. Jesús en 2025 quizás no levantaría la voz, no amenazaría con fuego eterno. Tal vez simplemente te miraría a los ojos y te preguntaría: ¿en qué momento dejaste de amar? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste compasión por alguien que no te servía? ¿Por qué piensas que una vida de egoísmo puede acabar en un lugar de plenitud? Y si no sabes qué responder, es que ya estás caminando, sin darte cuenta, hacia ese lugar. ¿Recuerdas cuando mentiste sin necesidad solo por mantener el control? Cuando heriste a alguien y te dijiste «se lo merece». Cuando viste a alguien sufrir y pensaste «no es mi problema». Cada uno de esos momentos es como un ladrillo más en una cárcel construida por tus propias manos. El infierno es silencio cuando más necesitas ser escuchado. Es oscuridad cuando ya no recuerdas cómo se ve la luz. Es vacío, porque tú mismo fuiste vaciándote poco a poco. Pero no todo está perdido. Jesús no vino a señalarte con el dedo, vino a llamarte por tu nombre. Porque mientras tengas aliento, mientras escuches estas palabras, aún no estás ahí. El infierno está más cerca de lo que crees, pero el cielo también. Déjame contarte algo más. Una chica joven en Lima tenía una vida perfecta, seguidores, fama, belleza, dinero, pero cada noche lloraba sin saber por qué. Empezó a buscar sentido en cosas más oscuras, tarot rituales, drogas, alucinógenas. Un día, en medio de una sesión espiritual, cayó desmayada y soñó que caminaba en un bosque lleno de cenizas. Nada crecía, no había música, todo estaba muerto. Al fondo, una figura brillante le preguntó: ¿esto era lo que querías? Ella intentó responder, pero no tenía voz, solo lágrimas. Y esa figura, Jesús, sin duda la miró y dijo: «Todavía puedes volver». Despertó gritando, cambió de vida, no porque alguien la obligara, sino porque sabía a qué estaba yendo y a quién estaba dejando atrás. Escucha bien esto: el infierno no es un mito, no es solo teología antigua, no es una estrategia para asustarte. Es un lugar real, físico o espiritual, pero sobre todo relacional.
es donde no está Dios. Y Dios respeta tanto tu libertad que si tú insistes en vivir sin Él, al final te lo concede. Ahora te pregunto con todo mi corazón, ¿a qué lugar estás caminando hoy? ¿Tus palabras, tus acciones, tus pensamientos te acercan a la luz o te están hundiendo más en la niebla? Jesús sigue esperando, no con juicio, sino con una lámpara en la mano. Y tú seguirás caminando solo, hasta que el silencio sea lo único que te responda. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, no las ignores. Comenta con la palabra luz. Si hoy eliges dar media vuelta, comparte este mensaje, porque puede que alguien que amas ya esté caminando, sin saber que va directo hacia un lugar donde ya no hay retorno. Jesús todavía habla en 2025. Y hoy te está hablando a ti. Parte 5. La invitación al regreso. Y el comienzo de un nuevo camino. Y si todo este tiempo no se trataba de castigo, sino de oportunidad, escúchame. No estoy aquí para infundirte miedo. Estoy aquí para tenderte la mano. Porque si estás oyendo esto, no es casualidad. Algo o alguien te trajo hasta aquí. Tal vez un recuerdo, una herida abierta, una voz que aún susurra en medio del ruido. O tal vez fue Jesús mismo, porque aunque muchos han intentado borrarlo, silenciarlo, ridiculizarlo, Él sigue hablando, no desde púlpitos de mármol, ni en voces grandilocuentes, sino desde lo más íntimo de tu alma. Y hoy en este mundo digital saturado de imágenes y mensajes vacíos, Él vuelve a hacer lo que siempre hizo, llamar al perdido. Pero no lo hace con látigos ni amenazas. No, Jesús camina con los rotos, con los que ya no pueden más, con los que han tocado fondo, y aún así no se atreven a levantar la mirada. Camina contigo, incluso cuando tú ya no crees en ti mismo. Hay quienes piensan que el infierno es un lugar lejano, lleno de fuego y demonios contridentes. Pero Jesús nos enseñó algo más profundo, más real. El infierno comienza cuando decidimos vivir sin amor, cuando por elección o por costumbre dejamos que nuestro corazón se enfríe, cuando dejamos de ver al otro como hermano, cuando dejamos de mirar al cielo. Él dijo, el que no está conmigo está contra mí, no por una amenaza, sino porque fuera de Él no hay vida, no hay luz, solo vacío. Y sí, ese vacío puede vestirse de fama, de dinero, de placer momentáneo. Pero al final de la noche, cuando las luces se apagan y las notificaciones cesan, ese hueco sigue ahí, respirando en la oscuridad. Quizás lo has sentido, esa sensación de estar rodeado de gente y aún así sentirte invisible, de lograr lo que te propusiste y no sentir nada, de reír en redes sociales y llorar solo en el baño. Jesús conoce ese dolor. Él lo llevó en su cuerpo, lo colgó en la cruz,
lo venció en el silencio del sepulcro. Y ahora no te juzga, te llama. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, ese Jesús que abrazó a los leprosos, que defendió a las prostitutas, que lloró con los huérfanos, es el mismo que hoy quiere abrazarte. No importa tu pasado, no importa si caíste 1000 veces, Él no cuenta tus derrotas. Él solo espera ese primer paso. Un paso. Eso es todo. Hay una historia que pocos conocen. Una mujer adicta a la aprobación, adicta al maquillaje, a las redes, al juicio ajeno. Todo en ella era una fachada. Pero una noche, mientras editaba sus fotos, sintió un ardor en el pecho. Era ansiedad, pensó, pero luego escuchó un pensamiento que no era suyo. ¿Qué mostrarás cuando ya no tengas filtros? Lloró. Por primera vez, sin likes, sin público. Y en medio del llanto, solo dijo Jesús: si eres real, ayúdame a salir de mí misma. Y él respondió, no con truenos, sino con una paz que no venía del exterior, una ternura inmerecida. Desde ese día comenzó su proceso. No fue mágico, no fue instantáneo, pero fue real. Y hoy ella sirve a mujeres que como ella creían que valían lo que mostraban. Este es el tipo de transformación que Jesús ofrece. No un cambio de religión, no una culpa eterna, sino un nuevo comienzo. Y tú puedes tenerlo. Ahora, tal vez digas, no soy digno. Él responde, nadie lo es. Por eso vine. Tal vez digas, tengo miedo. Él susurra, no temas, yo estoy contigo. Tal vez digas, no sé orar. Y él sonríe, solo dime la verdad, porque orar no es recitar, es rendirse, es soltar el orgullo, el disfraz, la fachada, y decir, te necesito. Puedes hacerlo ahora. No esperes a que todo esté bien. No esperes a ser perfecto. El hospital no es para los sanos, sino para los heridos. Y el alma, cuando se rinde, comienza a sanar. Jesús dijo, he venido a buscar lo que se había perdido. Y si alguna vez sentiste que tú eras eso, lo perdido, entonces esta es tu hora. Haz una pausa, silencia el ruido, respira y ora conmigo. Señor Jesús, no entiendo todo, pero sé que necesito algo más que este vacío. Perdona mis errores, mis huidas, mis máscaras. No quiero seguir fingiendo. Si tú eres real, entra en mi vida. Hazme nuevo. Sana lo que está roto. Libérame de mis cadenas. Te entrego todo lo que soy. Y confío en que tú no me rechazas. Amén. Si acabas de orar, eso no estás solo. Millones lo han hecho. Y millones han comenzado una nueva vida. Este no es el final. Es el principio. Un principio donde no caminas solo. Donde el pasado ya no tiene poder. Donde cada paso cuenta. Jesús no vino para crear fans. Vino para levantar hijos.
Y tú eres uno de ellos. Comparte este mensaje si te tocó el alma. Deja un comentario con la palabra amén si hoy regresaste. Y recuerda, el infierno no se vence con miedo, se vence con amor. Y ese amor tiene nombre: Jesucristo.